Y aquí estamos dándole la bienvenida a un nuevo podcast, el quinto de este podcast de Apunte, revista educativa. Los cuatro primeros fueron un poco introductorios, un poquito para dar la bienvenida, ir contando algunos detalles que también otros podcasts tendrán esa característica. Iremos contando novedades, cosas que tienen que ver con nuestra página. Pero ya a partir de ahora y cada jueves en Radio GPS, pero también ustedes lo van a encontrar en nuestro canal de iVoox, vamos a estar subiendo podcast relacionados a distintos temas, distintos debates, distintas opiniones, comentarios y también, por supuesto, con algún contenido didáctico, pedagógico, algún contenido específico de alguna ciencia, especialmente de ciencias sociales, tanto para reproducir en la radio, pero también algunos fuera de lo que es este día. Y uno de los disparadores de lo que es el podcast de hoy, que es una invitación para que ustedes opinen, estando de acuerdo, no estando de acuerdo, por supuesto, tiene que ver con qué educación tenemos. Pensando en todo el recorrido que ha tenido el sistema educativo en nuestro país, nos vamos a centrar en Argentina, y también qué perspectivas hay al respecto. Hablamos en los niveles obligatorios y lo podemos extender también al nivel superior o universitario. En este año donde se cumplen 140 años de lo que fue aquella ley 1420, que tenía un fin, si se quiere, de buscar una igualación desde el aspecto simbólico. Es decir, tanto con el guardapolvo blanco, que no marcara diferencias de clase, todos íbamos, estoy entre comillas, porque por supuesto no vivía aquella época, pero sí la del guardapolvo blanco, que por supuesto sigue vigente. Ir a la escuela con un guardapolvo que, digamos, no importaba qué ropa teníamos abajo. Un poco era ese el fin. Y después, un contexto, estamos hablando de 1884, donde era una Argentina donde su mayoría de población eran inmigrantes, principalmente italianos y españoles, pero los había rusos, árabes, alemanes, había también galeses, británicos, pero portugueses, pero predominaban, digamos, españoles e italianos. Y en donde había que construir, si se quiere, el ser nacional. Entonces, reforzar, por supuesto, la lengua castellana, se ponía mucho el acento maya, que se sigue haciendo, pero con marcada fuerza en los símbolos patrios, en las canciones patrias. Es decir, había que crear el argentino, que prácticamente era una minoría como tal, pero bueno, que involucrara a todos estos inmigrantes, ¿no? En esta Argentina que paralelamente se estaba insertando en el mundo como o con su modelo agroexportador en lo que es la División Internacional del Trabajo, que eso será para otro capítulo. Por supuesto, y esto viene a colación de un tema que estamos debatiendo, yo estoy también actualmente en el profesorado de geografía, la educación argentina fue pasando por distintas etapas y contextos en donde había distintas necesidades en cuanto a cuál es el perfil, ¿no? No me quiero detener demasiado en esto, pero bueno, se han ido creando distintas leyes de acuerdo al contexto y necesidades o distintos tipos de modalidades, pero durante un tiempo tendremos relegado como obligatorio al sistema secundario, al nivel secundario, para decirlo correctamente, o nivel medio.
El primario en esta época que les hablo todavía estaba restringido por varias cuestiones que tenían que ver con una gran población en el campo. Hoy en la actualidad tenemos más de un 90% de población urbana en la Argentina, pero después ya vamos a hablar de los problemas actuales. Teníamos además, por supuesto, lo que era también una barrera, en muchos casos, el idioma, que hoy nos parece algo utópico, y sobre todo para los más jóvenes, pero bueno, una de las barreras la constituía, profesor, las barreras idiomáticas justamente, y por supuesto cuestiones socioeconómicas. Después seguimos avanzando en el tiempo, me voy un poquito a lo que es ya, lo podemos marcar, pero hoy no vamos a profundizar, porque estamos hablando sobre todo en los primeros niveles, pero tenemos la reforma educativa de 1918, la reforma universitaria, en la provincia de Córdoba como epicentro, que aparte va a ser epicentro de la evolución política universitaria en gran parte de América Latina. Después viene la época donde tenemos un contexto internacional de entreguerras, ya me voy más incluso a lo que es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, en donde Argentina intenta lo que es la industrialización por sustitución de importaciones. Y uno dirá que tiene que ver con el sistema educativo, sí, porque más adelante en los 40, con la llegada y la irrupción del peronismo, vamos a tener el surgimiento de la educación técnica en el nivel, en los niveles bajos educativos, en los primeros niveles educativos. No hablamos de bajo en cuanto a cuestiones socioeconómicas, sino en cuanto a edad. Ya apuntando a lo técnico, a lo práctico en cuanto a lo que tiene que ver con lo laboral, el surgimiento de lo que es las universidades obreras, que son, si se quiere, el antecedente inmediato de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Por qué? Porque acá el perfil que se adopta es la educación pensando en el mundo del trabajo. Por supuesto, seguía sin ser obligatorio a nivel secundario. Tenemos en cuenta que también era un contexto donde todavía la tendencia era de, ya estaba igualando un poquito, pero seguía siendo de una alta población rural, pero es la etapa donde hay un éxodo del campo a la ciudad, que ya venía de la década del 30, o de parte de la década del 30. Y después, por supuesto, el país va pasando por distintos tipos de gobiernos, con democracias muy débiles, a partir de 1955, en donde tenemos periodos muy cortos, con Frondizi, que luego derrocado, luego llega Ilia, llega el gobierno de Onganía, que todo también, y también profundizaremos en los aspectos educativos en este caso, que tiene que ver con, por ejemplo, la noche de los bastones largos, Livingston, Lanuse, el peronismo, muerte de Perón. Y acá me detengo porque viene la época de la dictadura militar, el golpe de 1976, donde ahí va a tener el primer gran golpe justamente el sistema educativo en cuanto a lo presupuestario, la infraestructura, porque todo lo que estuvimos viendo antes, muy por arriba, que ya vamos a ir profundizando, vamos a hacer historia política educativa de nuestro país, tiene que ver con distintos intereses. Siempre, por supuesto, están los intereses políticos que le sirven al poder de turno, pero de alguna forma se buscaba, bueno, vamos a mejorar la infraestructura, vamos a mejorar los presupuestos, vamos a revisar los contenidos. Pues podemos discutir un montón de cosas.
pero de la mano de una degradación económica, y ahora se le suma el golpe que va a profundizar esa degradación económica, entramos en una curva descendente en lo que es la educación, y podemos hablar del inicio de una degradación educativa, de lo que mucho habla la licenciada Romina de Luca, que alguna vez hemos entrevistado y seguramente lo haremos. Y también lo trabaja mucho Andrés Sarlengo, periodista y docente, escritor de la ciudad de Venado Tuerto, que, digamos, generalmente apunta hacia la educación en sus escritos, en sus opiniones, en sus análisis. Esto significa que sigue desfinanciada la educación, que los contenidos, incluso ya entrando en democracia, van a ser más pobres. Si bien hubo un intento con el Congreso Pedagógico Nacional, con la llegada de Alfonsín, vamos a tener, por supuesto, todos los problemas que tienen que ver con el aprendizaje, y a esto no se le puede despegar lo socioeconómico, porque también va a tener mucho que ver con la degradación socioeconómica de nuestro país. Con Menem vamos a tener la Ley Federal de Educación, disfrazada de justamente darle importancia a las provincias, y lo que hizo el gobierno nacional fue tirarle a las provincias que se hagan cargo de la educación en todos los aspectos. Por supuesto que hay un diseño curricular nacional, pero luego las provincias tienen que hacerse cargo presupuestariamente y también adaptar ciertos contenidos a sus necesidades y realidades. Y hay un proceso que tiene que ver, va todo de la mano, lo socioeconómico y la degradación educativa, que no abarca solamente a los estudiantes, abarca también a la formación docente, donde también se ve esa degradación. Yo como profesor de historia puedo contar que prácticamente en muchos temas damos títulos, y son temas que uno tendría que profundizar para entender muchísimas cosas, más allá que a uno le guste la materia, para comprender muchísimas cosas, y las vemos en un cuadrito en una clase, las revoluciones industriales francesas, las guerras mundiales, el peronismo, y va más allá de cuestiones ideológicas, si ustedes simpatizan o no, la dictadura militar. No estoy siendo ordenado cronológicamente, pero para dar ejemplos. Ya quedó borrado totalmente lo que es lo fundacional como sociedades, como civilización, que es Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto. Qué aburrido, dirán los que están del otro lado, pero doy el ejemplo del área que conozco, y uno después también comparte con colegas de otra área lo que sucede en las mismas. Y cada vez se exige menos, en un contexto donde muchos chicos van y necesitan que se les brinden útiles, calzados, hasta ropa, van pensando en cuándo es la hora de la copa de leche, en algunos casos donde hay comedores. Y por otro lado tenemos casos donde nos encontramos que hoy un alumno de la educación secundaria no sabe los contenidos básicos que nosotros, yo que me eduqué en los 80 y 90, en los 80 hasta el 91 en el nivel primario, después secundario, nosotros no podíamos pasar de grado. La lectura y comprensión de textos sencillos, de operaciones matemáticas sencillas, ubicar el lugar donde vivimos, comprender una consigna básica, y muchas cosas que por supuesto preocupan. En la utilización del lenguaje, que después vamos a leer también algunos artículos detallados acerca del mismo, de este tema, donde hoy se utiliza
es por supuesto un promedio, ¿no? Un léxico que no es ni el 20% de hace 40, 50 años, en cuanto a la cantidad de palabras promedio utilizadas por persona. Y hoy la escuela, el colegio, tiene que prestar atención a un montón de cosas más, como decía antes. De las condiciones materiales en las que llegan los alumnos, cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, con la violencia, con adicciones, que tal vez también estaba ausente, pero insisto, va todo de la mano. Por algo, no es, digamos, azaroso decir que una cosa lleva a la otra. El conjunto de degradaciones provocan un efecto dominó. Por supuesto, esto sirve como para llevar adelante un debate. ¿Qué podemos hacer desde la educación? Porque, a ver, ¿qué podemos hacer? Más allá de lo que tenemos ya, o lo que nos condiciona desde los diseños curriculares, en donde no se revisan contenidos, en donde vemos que a nivel político, oficialismo y oposición terminan debatiendo cuestiones que no más o tienen más que ver con cuestiones simbólicas, o un gobierno actual que ni hablar, que ya dice cosas que son insostenibles, como que si hay algo que está muy lejos de la educación argentina, de haber adoctrinado en el marxismo durante décadas. Y si vamos al caso de adoctrinar, adoctrina desde la ley 1420 para acá. ¿O qué creen que significa ir pensando los diseños curriculares y las políticas de cada gobierno en función a sus intereses y necesidades? El tema del adoctrinamiento será para otro podcast, obviamente, y para charlarlo también con algún especialista en temas educativos. Pero a lo que voy, ¿y nosotros qué podemos hacer? Yo no estoy diciendo, bueno, como todo está mal, listo, no me caliento por mi clase, lo voy a decir así vulgarmente. Si total, todo el sistema está mal, como diría Lisa Simpson, doy una clase así nomás. Ah, si esto no lo aprende no importa. No, uno modestamente trata de hacerlo mejor que puede, tratar de que las clases que uno da sobre diferentes temas sean ricas, cumplan con todo eso que dicen los libros, y que también, pues después también todo esto va abriendo ventanas a otros podcasts. ¿Cuánto chamullo hay en la formación docente? ¿No? Y cuánto después los libros quedan fuera del aula. O cuánto se pide en la formación docente que hagamos que no lo hace ese mismo docente que te está formando. En fin, esto como un primer podcast acerca de estos temas o de estos debates. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es una pregunta. Porque la cuestión individual, cada uno que hace en el aula de acuerdo a su conciencia, no creo que transforme mucho. Si cada vez el nivel de pobreza e indigencia se amplía y sobre todo en los menores de 18 años, yo puedo preparar la clase más brillante de la historia y uno escuchará esto y dirá, está haciendo política. Y sí, todo es político. Todos estos temas, yo no sé si lo personal o todas esas frases que se dicen ahí, medio posmochamulleras, serán así, pero
Que estos temas son políticos es evidente. Y que más de un podcast va a tener contenido político, obviamente. ¿De dónde se va a discutir el sistema educativo si no es desde ahí? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos aportar? Porque crear fuentes de trabajo no lo vamos a hacer. Podemos brindar herramientas de todo tipo, sí. Yo me saco el sombrero con la educación técnica y agrotécnica, porque la veo de cerca. Los institutos de formación que afortunadamente tenemos gratuitamente. Algunos me dirán, no, no es gratis, lo pagamos con los impuestos. Yo celebro que sean gratuitos, por supuesto. A ver, no es lo mismo pagar algo con un arancel a que sí, vos lo pagás, no, esto está todo pago, sí, ya sé que se termina pagando, pero no es lo mismo. Por supuesto también otros te dicen, no, pero fíjate los gastos y si no vivís en el lugar, sí, obvio, ya sé. Yo me tuve que ir a estudiar a Rosario, no era lo mismo que cuando pude estudiar una carrera acá, que es donde vivo. Pero, digo, ¿cómo agradezco que tengamos, donde también hay que repensar mucho, cómo se forma a los formadores? Que repito, va a ser un podcast que tengo ganas de hacer en muy poco tiempo. Porque realmente tengo ganas. Es un poco de catarsis, debo confesar. Por eso esto de la igualdad de oportunidades también es otro verso. Sí, a ver, yo a todos mis alumnos le doy el mismo tema, por supuesto. Pero hay uno que me llegó sin desayunar, pero no por capricho ni por nada. Otro que llegó y no durmió toda la noche porque había una situación de violencia en su hogar. Doy la otra, para no dar todo el ejemplo negativo. Como también está el que, a ver, traigan X fotocopia y tal mapa y obviamente lo tiene ahí y llega con la panza llena y entrega primero. Pero por eso, sí, di una igualdad de oportunidad, pero ¿hay igualdad en el punto de partida? Insisto, esto es para hablarlo durante horas y horas de podcast. Y me gustaría que hubiese una retroalimentación también, que no sean solo monólogos míos, así que no solo que lo vamos a hacer a través de especialistas, sino que también con la amplia participación de ustedes. Y también en los otros temas, por supuesto, porque queda mucho de esto que yo pasé por arriba. Primero, ir analizando distintos periodos de la educación argentina. Después queda por profundizar con datos a través de diferentes artículos y estudios en esto que yo digo de la degradación que se nota en los niveles de lectura, en el léxico que se maneja, en los conocimientos. Después debatir el tema de la repitencia sí o repitencia no. También debatir en cuanto ayudamos a los docentes a regalar una nota, por ejemplo. El tema de la tecnología sí, tecnología no. Tanto para los que tienen posibilidad de usarla, pero también la que está disponible en los colegios y en las instituciones. Muchas veces no se puede usar por diferentes motivos. Y otros temas que seguramente ahora me estoy olvidando. Pero bueno, esto fue nuestro quinto podcast, un poco más largo de los habituales y así va a ser. Y nos estaremos reencontrando en el próximo. Ya saben, ahí tienen las formas de contacto, los que ven en pantalla. Y además, por supuesto, siempre el que quiera dar una mano, por supuesto que será muy bienvenida. En la aplicación cafecito.app, con doble P, de aplicación, cafecito.app,
Profe Rodrigo. Ahí pueden darnos una mano para seguir creando diferentes contenidos. Y nuestras redes sociales de apuntes son Revista Educativa Apuntes o Apuntes Revista Educativa, tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram, @profe Rodrigo Jiménez. Y en Facebook como Apuntes Revista Educativa. Y ahí también te vas encontrando con los diferentes contenidos que compartimos. Ya hemos compartido, te cuento, libros digitales para descargar, manuales para diferentes materias, o el enlace para descargar manuales para diferentes materias, no solo de las ciencias sociales, más allá que es el eje de nuestro portal, algunos artículos que tienen que ver con noticias, libro para descargar de Eric Hobsbawm, para los amantes de la historia, para aficionados también, no necesariamente para docentes y estudiantes, el libro de Tarbuk y Lugens de Introducción al Sistema Tierra, que es muy útil. A mí me resultó complicado, debo confesar, es toda la cuestión de la geología o los principios de geología, que también es muy recomendable, muy dinámico ese libro, está en PDF, pero muy dinámico, muchas imágenes, muchas fotos, tiene guías que a vos te sirven como justamente guías de estudio, y por supuesto otras cosas que iremos compartiendo. Un abrazo muy grande para todos y todas. Será hasta la próxima.